Hay un libro en toda la historia de la humanidad que tiene respuestas a cada pregunta que podrías plantearte sobre el origen del universo. Y debido a esas respuestas, este libro fue prohibido y luego se perdió por más de 2000 años. El libro de Enoc sigue siendo uno de los libros más controvertidos de toda la humanidad. Hace que libros como La Metamorfosis de Franz Kafka o los versos satánicos de Salman Rushdie parezcan cosa de niños. Primero conocemos a Enoc en Génesis 5, y todo lo que sabemos es que agradó tanto a Dios que no murió. Le ofrecieron un viaje totalmente pagado al cielo, pero este único acto nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién era este hombre tan justo que Dios tuvo que mantener la muerte alejada de él? Un personaje misterioso especial que nadie realmente conocía. Padres de la Iglesia de los siglos II y III, como Justino Mártir, Ireneo, Orígen y Clemente de Alejandría, todos mencionaron el libro de Enoc. La epístola de Bernabé de principios del siglo II utilizó mucho el libro de Enoc. El antiguo filósofo romano, Tertuliano, incluso llamó al libro de Enoc Sagrada Escritura. Durante los primeros 300 años después de Cristo, mucha gente conocía y leía el libro de Enoc. Era tan popular como leer la serie de Harry Potter, hasta que el Concilio de la Odisea lo consideró incorrecto y controvertido. Como resultado, el libro de Enoc perdió su credibilidad y fue prohibido, lo cual sigue vigente hasta hoy. Tu Biblia no tiene el libro de Enoc. Así de efectiva fue la prohibición. Con la prohibición, el público dejó de usar el libro, y poco a poco, el libro se perdió en los mares del tiempo, y casi no se habló de él hasta la década de 1400. Un interés en el libro de Enoc resucitó alrededor de la época de la Reforma Protestante. En algún momento a finales del 1400, empezaron a correr rumores de que el largo perdido libro de Enoc podría todavía existir. Pero también, algunas personas aprovecharon el hambre de la gente por la verdad y lanzaron falsificaciones de muchos libros que decían ser el largo perdido libro de Enoc, hasta que un explorador escocés llamado James Bruce encontró el libro de Enoc original en Etiopía. Encontró el antiguo manuscrito en la colección sagrada de la Iglesia Ortodoxa etíope. Afortunadamente, la Iglesia preservó este texto, a pesar de no ser parte del canon de la Biblia. El texto que James Bruce encontró está escrito en ge'ez, que es una antigua lengua semítica que habla la gente de Etiopía. Se cree que fue escrito entre el siglo III y el I antes de Cristo. El texto que James encontró consta de 5 partes, y cada una muestra un aspecto diferente de la vida de Enoc, como sus encuentros con los vigilantes, sus viajes al cielo y las visiones del fin del mundo que tuvo. James Bruce regresó con 3 copias del perdido libro de Enoc, originalmente escrito en etíope. Richard Lawrence escribió y publicó la primera traducción al inglés en 1821. Luego, en 1912, vimos el lanzamiento de la famosa versión de R.H. Charles. 28 años después, se encontraron otras versiones del libro en una cueva, conocida popularmente como Cueva 4, y con ello llegaron más historias. El libro de Enoc podría haber sido el primer relato escrito por humanos, y también podría haber sido la inspiración para el libro del Génesis, e incluso la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Así de antiguo es. Se dice que algunos apóstoles de la Biblia citaban a Enoc en sus prédicas. La famosa cita directa en el Nuevo Testamento es de Judas. Judas 1, 14-15, citando a Enoc, capítulo 1, versículo 9. En la 7ª generación desde Adán, Enoc también profetizó estas cosas diciendo: «He aquí, el Señor vino con sus miríadas santas para ejecutar juicio sobre todos, y convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han cometido de una manera tan impía, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él». Entonces, eso significa que el autor Judas conocía a Enoc y respetaba el versículo lo suficiente como para citarlo. Otra comparación es entre Génesis capítulo 6, versículo 1, y primero de Enoc 6, versículo 1. Y sucedió que la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Y los ángeles vieron que las hijas de la humanidad
eran buenas de ver, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Y sucedió que, cuando los hijos de los hombres aumentaron, en esos días les nacieron hijas hermosas y bellas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vengan, elijamos para nosotros esposas de entre los hijos de los hombres, y engendremos para nosotros hijos. Algunas personas creen que el libro de Enoc reveló muchos secretos que han sido guardados y aún se mantienen en secreto durante siglos. El libro entra en mucho detalle sobre muchos de los eventos que fueron resumidos en Génesis 1 a 6. Tiene los recorridos de Enoc por lugares ocultos y secretos en la tierra y en el cielo, como el Sheol, la vida después de la muerte judía, el abismo, las montañas santas, los 10 cielos, las puertas del cielo y las moradas de los ángeles. El libro de Enoc es tan profundo que se dice que registra el primer encuentro de la humanidad con extraterrestres. No estoy bromeando. El segundo libro de Enoc habla sobre el encuentro de Enoc con seres que claramente no eran humanos. Simplemente se les conoce como los vigilantes. Se dice que estos seres descendieron del cielo e interactuaron con los humanos. Mientras estaba solo en mi casa, 2 hombres de enorme estatura se presentaron ante mí. Sus rostros brillaban como el sol. Su ropa y sus voces eran hermosas. Esa fue la descripción de Enoc de los vigilantes. Investigadores como Erich von Däniken, un autor suizo de varios libros que hacen afirmaciones sobre influencias extraterrestres en la cultura humana temprana, creen que estos seres descritos por Enoc podrían ser extraterrestres, es decir, alienígenas. Otro aspecto interesante de la descripción de Enoc es el medio de transporte que usaban los vigilantes. Se describe a los vigilantes montando carros de fuego con ruedas que giran tan rápido que parecen estar en llamas. El sonido de los carros se describe como un trueno y se mueven a una velocidad increíble. Estas descripciones suenan mucho a relatos actuales de ovnis. Muchas personas han dado relatos de ver extrañas máquinas voladoras que se mueven muy rápido y hacen ruido como el trueno, tal como lo describe Enoc. Estas personas no son cristianas ni creyentes fuertes, e incluso si lo fueran, 60% de los cristianos no saben que el libro de Enoc siquiera existe, por lo que los relatos son bastante confiables. En este sentido, el primer registro de la visita de extraterrestres a nuestro planeta proviene de los sumerios, y suenan exactamente como lo que Enoc describió. Los sumerios fueron un pueblo antiguo que vivió en Mesopotamia. Fueron las primeras personas en escribir su idioma, y algunas personas piensan que también fueron las primeras en estudiar las estrellas. La mitología entre los sumerios dice que los dioses, que también eran llamados seres alienígenas, descendieron del cielo y les enseñaron sobre muchos temas diferentes, lo cual es similar a lo descrito en el libro de los vigilantes. Eso también explicaría cómo diferentes edificios enormes construidos por nuestros antepasados en diferentes partes del mundo estaban perfectamente alineados con las estrellas. Los seres alienígenas fueron llamados Anunnaki por los sumerios. Las descripciones de Enoc y el texto sumerio de su encuentro describen a los aliens o vigilantes como seres de otro mundo, criaturas enormes, y fueron llamados, entre comillas, seres luminosos. En tal, la crónica egipcia antigua, Kita, de hecho dice que Enoc ayudó a construir las grandes pirámides. Esto significa que la explicación del libro de Enoc sobre el conocimiento compartido por los vigilantes con los humanos podría haber venido de un contacto o conexión entre ellos y una civilización alienígena muy avanzada, tal como pensaban los sumerios. También se decía que estos seres enseñaron a la humanidad muchas cosas, desde armamento hasta astrología, encantamientos, constelaciones, conocimiento de las nubes, los signos de la Tierra, los signos del Sol y el curso de la Luna. Básicamente, estos vigilantes fueron responsables del progreso de la humanidad. Ahora, podrías decir, ¿qué hay de malo con eso? Una palabra: Hiroshima, o la guerra actual entre Israel y Palestina. Imagina que le das un Ferrari a un niño, lo va a destrozar y se lastimará mucho. La humanidad es el niño en este escenario. Las personas comenzaron a abusar de su información, lo que resultó en corrupción y orgullo. Ahora bien,
Mientras algunas personas todavía creen que Enoc se encontró con extraterrestres, la mayoría de los estudiosos bíblicos, o cualquiera con una Biblia, creen que lo que Enoc encontró fueron ángeles. Estos vigilantes eran ángeles que tenían un solo trabajo, y era vigilar a los humanos. Probablemente por eso se les llamaba los vigilantes. No debía haber ningún tipo de interacción con los humanos, y ahí es donde fallaron y desobedecieron a Dios. Los vigilantes no solo interactuaron con la humanidad, sino que también dejaron el cielo para bajar a la tierra y cumplir su lujuria por las mujeres bajo la persuasión de su líder, Samyaza. Durmieron y se casaron con las mujeres de la tierra y dieron a luz a hijos llamados Nefilim. Estos niños eran gigantes mitad ángel, mitad humanos, una monstruosidad. Los Nefilim eran seres enormes con mucha fuerza física que causaban mucho daño. Todo lo que hacían era saquear y comer, y cuando no había más comida en la tierra para que comieran, empezaron a atacar la vida animal y luego a los humanos. Esto podría ser de donde vino la mitología griega del cíclope. De hecho, según la historia contada en la teogonía del poeta épico griego Hesíodo, los cíclopes eran hijos de Urano, el dios del cielo, y Gea, la diosa de la tierra, lo cual se asemeja vagamente a la unión entre los vigilantes, que representan a Urano, y las mujeres que representan a Gea. Los Nefilim desordenaron el orden natural de la tierra, y siempre había conflicto. La única opción que quedaba era presionar el botón de reinicio, es decir, el diluvio. El diluvio fue el castigo para los Nefilim. Eran una abominación y necesitaban ser eliminados. Su sola presencia trajo un aluvión de pecado y depravación que el mundo nunca antes había visto. El diluvio fue la opción que quedaba. Existe evidencia real de esqueletos gigantes que se han encontrado en diferentes partes del mundo. Calaveras y esqueletos gigantes realmente enormes, que claramente no eran humanos, y simplemente prueban que en un momento en la Tierra hubo una raza de gigantes. Ahora, podrías decir que son historias realmente buenas. Podrías tener razón, pero ¿qué hay de las profecías que se hicieron realidad? Aparte de los encuentros descriptivos, hubo profecías del libro de Enoc que ocurrieron. La sección conocida como el libro de las visiones oníricas habla de visiones y profecías, incluso desde la misma creación de Israel como nación, hasta la revuelta, que ocurrió alrededor del año 63-142 a.C. Según la Iglesia Ortodoxa etíope, el libro de las visiones fue escrito antes del famoso diluvio de Génesis, el mismo diluvio que se registra en todas las culturas, así que siglos antes de que los eventos ocurrieran. Y en caso de que te lo estés preguntando, Enoc también predijo el diluvio. Ve a Noé y dile en mi nombre, escóndete, y revélale el final que se acerca, que toda la tierra será destruida, y un diluvio está a punto de venir sobre toda la tierra, y destruirá todo lo que hay en ella. Y ahora instrúyele para que pueda escapar, y su descendencia pueda ser preservada para todas las generaciones del mundo. La palabra diluvio significa inundación severa o inundación masiva, la misma inundación que creemos ser la era Dryas reciente, que ocurrió hace 14.000 años, cuando la tierra estaba sumergida en agua. Entonces, Enoc vio las visiones del diluvio, y tuvo que proteger a su bisnieto, Noé, y a sus generaciones. El libro de Enoc tiene todo para resistir la prueba del tiempo, pero a pesar de su interpretación sólida de los eventos que Enoc encontró, la cita por miembros prominentes de la sociedad en sus respectivas líneas de tiempo y el uso del libro antes de ser prohibido, el libro de Enoc sigue envuelto tanto en misterios como en controversias. Una de esas controversias es por qué el libro fue prohibido y retirado en primer lugar de la Biblia. No entiendes. El libro de Enoc fue muy importante en el pasado. Fue leído por una gran cantidad de personas en tiempos antiguos. Entonces, ¿qué era tan controvertido sobre el libro de Enoc que hizo que las autoridades lo rechazaran, incluso hasta hoy? Solo las iglesias ortodoxas de Etiopía y Eritrea lo reconocen como un libro sagrado. Bueno, hay dos razones. La primera razón es que la mayoría de los libros de Enoc no fueron escritos por Enoc mismo. Sí, escuchaste bien. El libro de Enoc no fue escrito por Enoc mismo. Se cree que el libro de Enoc fue escrito en diferentes épocas y por diferentes personas, con las partes más recientes posiblemente datando del año 300 a.C.
Supongo que sí. Todo lo que he dicho desde el principio de este video podría no ser más que una buena historia para dormir. Esto era escritura fantasma en su máxima expresión. Estos escritos son conocidos como pseudepigrafía. Los pseudepigrafa son escritos antiguos que falsamente afirman ser escritos por un personaje bíblico. Este tipo de escritura era muy común en el mundo antiguo, especialmente entre el año 200 a.C. y el año 200 de la Era Común, lo cual es cuando se cree que la mayoría de los escritos que componen el libro de Enoc fueron escritos, lo que significa que los escritos se realizaron 3 a 4.000 años después de que Enoc viviera. En el caso del libro de Enoc, estos escritos afirman que Enoc los escribió, pero ningún erudito real cree que el patriarca Enoc, en la Biblia, realmente escribió el libro, lo que significa que el 70% de lo que está en el libro de Enoc podría ser una obra de ficción, como El Señor de los Anillos. La segunda razón para el rechazo fue que el libro de Enoc estaba lleno de inconsistencia, lo que contribuía a que fuera menos auténtico. Digan lo que quieran sobre la Biblia, pero la Biblia es un libro preciso y bien pensado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada palabra es como un hipervínculo a otro versículo. El libro de Enoc no tenía ese nivel de precisión. Por ejemplo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el único villano era el diablo, o Satán, o Lord. Diferentes nombres, pero un solo ser. Eso no significa que no existan otros demonios, solo que no se les nombra ni se les presta tanta atención como se le dio al diablo. Pero en el libro de Enoc, Dios culpa a un demonio llamado Azazel por todo lo que está mal en el mundo, lo cual contradice enormemente lo que la Biblia dijo sobre Satanás, siendo la raíz de todo pecado y maldad. El libro de Enoc, capítulo 13, versículos 5 al 6, también parece decir que los ángeles caídos se arrepienten de sus pecados, pero la Biblia dice que Satanás y sus ángeles irán al infierno y serán atormentados en el infierno para siempre. Estas diferencias levantaron muchas cejas, y junto con el hecho de que fue escrito por varias personas, hicieron difícil para los eruditos conocer realmente la intención detrás de los escritos. Una cosa es segura acerca del libro de Enoc, ciertamente nos ayudó a entender la historia antigua. Si lees el libro de Enoc y algunos otros manuscritos antiguos basados en su mitología, comienzas a ver similitudes y te hace preguntarte si estas historias no son solo historias, sino eventos reales contados por diferentes personas. Hay conexiones de Enoc que conducen a la mitología griega, con la creencia de que los dioses griegos, los dioses egipcios y los dioses de tantas culturas eran ángeles caídos. Todos conocemos la historia de Zeus y su lujuria por las mujeres. Eso es mucha coincidencia si nos preguntas. La única desventaja del libro de Enoc es que, debido a que fue escrito por varias personas, está abierto a tantas interpretaciones y teorías que pueden llevar a malentendidos. Es importante acercarse a este libro con una mente crítica. Una cosa es segura, ya sea una obra de ficción o no. El libro de Enoc es un libro muy importante que cualquiera que quiera saber más sobre nuestro universo debería leer. El libro te hace entender y apreciar cuán conectados estamos como especie, sea verdad o falso.